Cecilia. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor por este día. Amén. Nuevas son cada mañana su misericordia. Amén. Así es. Realmente son nuevas. Amén. Si no fuese su misericordia es nueva, yo creo que ya en este momento no estaríamos en este lugar alabando al Señor. Amén. No quiero dejar de pasar, vamos a leer esta escritura, pero aprovechando por los avisos, anticipar los avisos, que por favor mis hermanos pongan en oración a nuestro hermano Maitamari, que ya sigue todavía enfermo. Mañana lunes va al médico y para que oremos por ella. Ella se siente delicada de salud, se siente ella es adulta y se siente triste ya cuando su cuerpo no funciona como tiene que funcionar. Y mi hermano Sergio, que el Señor le ayude para que él pueda ser un buen compañero para su esposa. Porque cuando nosotros nos casamos, dice en las buenas y en las malas. Amén. Con salud en la enfermedad es importante que se estén apoyando. Amén. Así que vamos a orar por ellos y tenerlos en oración, igualmente por todas estas situaciones que están aconteciendo a nivel mundial. Trae, de hecho, mucha angustia, y como, aunque uno sabe como cristiano que estas cosas han de venir, pero no deja de pensar en las situaciones de cada una de esas personas, en la situación. Si nosotros nos pusiéramos solamente un momento en sus zapatos, tuviéramos que salir con lo que tenemos puesto, con nuestros niños, y dejásemos todo atrás. Entonces, ese es el punto. No, pienso que para este tiempo nosotros necesitamos siempre estar tan conectados, tan de la mano de lo que Dios pueda estar ministrando a nuestra vida para estar en constante oración. Amén. El Señor nos ayuda a nosotros, sobre todo como ministros, de poder tener siempre esa carga y ese pesar en nuestro corazón. Y yo me espanto cuando de repente veo personas haciendo su fiesta anoche donde estamos viviendo nosotros. Digo, Dios mío, la indiferencia más grande del mundo y aún de los cristianos. Entonces, la palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar, y realmente está más que enfriado. Amén. Así que el Señor nos ayude. Quiero, tenía una escritura, una palabra, quiero que compartamos este versículo de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, del verso 4 y el verso 20. Amén. Solamente esos dos versículos. Ezequiel, el capítulo 18, verso 4 y el verso 20. Amén. Dice así en el nombre del Señor: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. Dios nos dé entendimiento de su palabra. Uno tiene que aprender a amar y a atesorar todo lo que es la palabra, porque a través de esta palabra vale más que un consejo, vale más que cualquier otra cosa, porque es la palabra dice que es viva y eficaz. Y esta es la palabra que a nosotros nos puede ministrar a diario a nuestras vidas. Amén. Independientemente de qué situación estemos, si estamos gozosos, si estamos en tristeza, si estamos en pruebas, si estamos bendecidos, si estamos bien, la palabra siempre va a estar ahí para ministrar a nosotros nuestras vidas, para el diario vivir de nosotros. Así que Dios nos ayude y podamos decir como el salmista que lámpara es
a mi caminar, su palabra. Amén. Amén. No la palabra del amigo, no la palabra de tal y tal persona, sino su palabra. Amén. Amén. Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor. Amén. Altísimo Dios y buen Padre celestial que estás en los cielos. Oh Dios. Una vez más, Señor, delante de ti estamos. Sí. En esta mañana, Señor, te damos honra y gloria, Señor, porque solamente tú te mereces, Dios de los cielos, la adoración y la alabanza. Honramos, Señor, tu nombre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra. Nos das, Señor, la oportunidad de poder congregarnos. Nos das todavía, Señor, ese privilegio de poder reunir y ver los rostros de cada uno de nosotros, Señor. Dios de los cielos, te ruego que esta tu palabra sea en nuestro corazón siempre, redarguyendo, Señor, y enseñando, instruyendo, Padre bueno. Bendice, Señor de los cielos, en esta mañana también, Padre bueno, aquellos, Señor, que están en sus hogares, aquellos, Señor, que están en dificultad, en enfermedad, Señor. Te ruego, Señor, también por aquellos que han dejado de enfriar, Señor, ese aceite en su vida. Dios de los cielos, te ruego que tú puedas redarguir, Señor. Tú puedas, Padre, de una u otra forma corregir, Señor, su caminar. Padre bueno, te ruego, Señor, que en esta mañana tu bendición sea en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que está presente. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso y nos has permitido este día nuevo. A ti, mi Señor, toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra pastora y bendiga también la palabra de nuestro Señor amado, que Él siempre nos entrega para que nosotros sigamos perseverando, que sigamos avanzando, que seamos vencedores y que no solo lleguemos a la meta como ayer hablábamos con el obispo Habacuc, sino que sobrepasemos más allá de la meta. El Señor nos tiene bendiciones, muchas bendiciones para los que lleguemos al final del camino junto a Él. Así que las bendiciones del Señor son maravillosas, lo que nos espera para cuando lleguemos en la gracia y no cuando llegue el tiempo de la tribulación. Amén. Así que entonces estaríamos pasando a un tiempo de alabanza para poder recibir a nuestro predicador. Amén. Esta alabanza la he preparado para recibir al predicador. Amén. Así que con la gracia de Dios voy a entonarla. Amén. Amén.
Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar en la casa de oración este día domingo. Amén. Amén. Hay muchos hermanos que no solamente en esta iglesia, sino en todas en realidad, toman su tiempo de vacaciones. Y esperamos y confiamos que donde ellos estén, no se les olvide que el Señor va con ellos. Amén. Como recién cantaba mi esposa, una alabanza que es muy conocida, divino compañero del camino. Los dos discípulos que iban camino a la aldea de Emaús no sabían que el Señor les iba siguiendo las pisadas. Y así andan muchos hermanos, haciendo de la suya. O en buen chileno, mandándose una buena chanchada, pero no se dan cuenta que el Señor le va siguiendo los pasos. Así Como decía la pastora también, va con la linterna de la palabra, alumbrando por dónde andan esas ovejitas. La palabra del Señor hoy día nos va a hablar de eso, de dos discípulos, Cleofás y el discípulo anónimo, que el mismo día en que Jesús había resucitado, se les aparece en el camino. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas 24. Vamos a leer el verso 28 y verso 29 del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, entonces, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la letra al Evangelio de Lucas 24, verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Amén. Tome su asiento, ya hemos orado al Señor y esperamos en esta mañana que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. El Evangelio de Lucas es, curiosamente, para los que a veces no saben, el único evangelio de un escritor no judío. Entonces es interesante ver la perspectiva de una persona que no era judía. A veces la gente piensa que Lucas era uno de los 12 apóstoles, pero no es uno de los 12 apóstoles, era un gentil, o sea, una persona como nosotros, que no tenía ascendencia judía, ni linaje judío, ni siquiera un pariente lejano que era judío, era un gentil. Y Lucas escribe en su evangelio, y no solamente escribe el evangelio de Lucas, sino el sorprendente texto del libro de los Hechos. Si Lucas no hubiera escrito el libro de los Hechos, era como que a usted le regalen una torta que está con una gran mordida. Falta el pedazo más rico, el centro de la torta. El libro de los Hechos narra un promedio de 30 años de historia, desde que los cristianos se reúnen en el famoso lugar del aposento alto hasta más o menos el fin del ministerio del apóstol Pablo. Son casi 30 años de historia que el libro de los Hechos narra, y de esos 30 años más de 15 el apóstol no pasó preso, lleno de oprisiones y cadenas. Eso es una gran bofetada para muchos ministros de hoy en día que dicen: no tengo o no me alcanza. Pablo, el gran apóstol, junto con otros, pasaron las pellejerías más vergonzosas, y en el día del juicio ellos se van a levantar empuñando su mano en contra de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres que dijeron que no podían, siendo que ellos pudieron, estando presos, encadenados, llenos de orines, de la forma más vergonzosa que un ser humano puede ser tratado. Fueron hombres que llevaron en su piel las marcas de Cristo, el evangelio vivo, puro. No el evangelio cómodo que muchos cristianos hoy día pretenden demostrar. Sin duda, los medios que nosotros utilizamos para que la gente haga conocer el evangelio pareciera que son indispensables, pero en realidad no lo son. El evangelio se hace indispensable en la vida de nosotros. Son medios que nosotros ocupamos sagazmente, como el diablo lo hace sagazmente. Pero en realidad la gente que hace mofa del evangelio está muy distante de caminar como estos discípulos caminaron.
El texto que nosotros leemos en esta mañana, Lucas 24, nos habla del Cristo resucitado, y desde el versículo 13 al versículo 35 contiene este encendido relato de los discípulos camino a Emaús. Emaús era una aldea. En otro evangelio dice que era un campo que quedaba a 12 kilómetros al noreste de Jerusalén. 12 kilómetros hoy una persona en un buen estado de salud lo puede cubrir en 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas si va a paso lento. En ese tiempo no es como la gente cree que todos tenían medios de transporte, solamente los príncipes, algunos nobles tenían el acceso a un caballo y por ahí de repente otro un asno. Cuando Jesús entra en un pollino de asno a Jerusalén fue una revolución. La gente pensó que Jesús era platudo, que era el tipo del billete, porque la gente andaba a pie normalmente. Por esto el tema del lavatorio de los pies era muy común en una sociedad donde los zapatos tampoco eran tan fantásticos y cómodos como lo que nosotros tenemos. El tema de lavar los pies era todo un negocio muy lucrativo. Habían esclavos especialmente para ese servicio, y no solamente era agua. El tema del agua escaseaba en la sociedad antigua, como en muchas partes del mundo escasea el agua. El tema no era solamente remojarle los pies, no, era almidonarlo, dulcificarlo, echarle especia aromática. Mientras mejor era el servicio del lavado de los pies, más dignidad se le daba al invitado, y por ende el que lo recibía tenía muy buena fama. Decían, en ese lugar te reciben como corresponde, porque se caminaba mucho y los caminos eran polvorientos. Cuando Jesús entra a Jerusalén, era como entrar en una especie como un auto, como entra cuando hoy día entra un presidente, ¿cierto? Y le ponen un auto especial, ¿cierto? Aquí tienen un auto que ya tiene muchas décadas que lo usan. Creo que es un Ford Galaxy, un auto muy especial. En otros países donde los presidentes son más miedosos usan bueno, aquí el presidente anterior también tenía su Mercedes-Benz antibalas, ¿cierto? Antimisiles. El Papa también tiene su famoso Papamóvil, ¿cierto? Que es anti-escupo incluso, para que lo protejan de todo. Jesús entró, dice, sentado en un animal en Jerusalén, y eso provocó en Jerusalén una revolución. La gente se volvió loca porque así actúan las masas. La gente se volvió loca, empezó a sacar los árboles, empezó a poner palmas, algunos más osados empezaron a poner sus mejores mantos y dijeron, salve, ¿cierto?, el hijo de David, el rey. Después esos mismos cantos, ¿cierto?, a la vuelta a la rueda lo gritaron de manera de mofa cuando Jesús fue crucificado. Pero el hecho es que Lucas registra desde su visión no judía los acontecimientos que los otros discípulos no registraron. Curiosamente, Lucas no da el nombre, ¿cierto?, del otro discípulo. Hay un misterio ahí. A lo mejor muchos estudiosos creen que vivía todavía ese discípulo, y por lo que vamos a ver en el relato, a juzgar por los hechos, Jesús los trata duramente. De hecho, si nos adelantamos al texto, los trata de insensatos. Jesús los trata de la misma manera en que usó la parábola del hombre que es insensato y construye sobre la arena, y también cuando habla de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas. En otras versiones dicen fatuas. La versión portuguesa me gusta, dice tontas, sin anestesia, tontas, dice la versión portuguesa. A veces examinando un poco el lenguaje, porque el lenguaje como que acolchona un poco el concepto. Pero lo que Jesús quería decir era eso, tonto. Personas necias, insensatas, que son muy superficiales en su concepto de la fe. Vamos a ir partiendo por el versículo 13. Comienza diciendo Lucas 24, verso 13, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Esto es 12 kilómetros, dice el mismo día. ¿Qué día? El mismo día en que el capítulo 24 comienza diciendo el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas. Este versículo nos da a nosotros la información suficiente para que entendamos que ninguno de los discípulos ni las mujeres creían lo que Jesús había dicho. Jesús le había dicho en muchas ocasiones que él iba a resucitar, pero nadie les creyó. Este versículo contiene el hecho, la prueba de que ellos no creían. Dice que llevaban al sepulcro, ¿qué dice? Especias aromáticas que habían preparado. O sea, Jesús les había dicho,
voy a resucitar, pero las mujeres dijeron, no, este tipo no va a resucitar, así que le dieron la media paliza, lo crucificaron. Entonces dice que habían preparado especies aromáticas. Las especies aromáticas eran para mitigar el olor del cuerpo muerto, lo que en medicina forense se llama el rigor mortis o la rigidez cadavérica, que empieza más o menos a las 24 o 48 horas de que una persona fallece. Si una persona fallece sentada y no la estiran, después hay que enterrarlo sentado porque habría que entrar a romperle los huesos. El rigor mortis o la rigidez cadavérica, empiezan a aparecer manchas de sangre seca en ciertas partes del cuerpo, se secan los ojos, en fin, es una cuestión espantosa. Los que estudian medicina forense saben lo que es eso. Y estas mujeres dicen que habían preparado especies aromáticas, o sea, tenían la intención de entrar al sepulcro e introducir, y esta parte tal vez mucha gente no lo sabe, las especies aromáticas no que se echaban sobre el cuerpo como quien le echa orégano a un pedazo de carne, no. Las especies aromáticas eran para introducirlas dentro del cuerpo, por los orificios, por el ano, por la nariz, por la boca, por los oídos. Ese era el tema, introducir especies aromáticas para tratar de conservar el cuerpo el más tiempo posible y que no saliera olor. El texto lo dice. Habían preparado especies aromáticas y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. No quiero entrar en detalle, pero todos conocemos la historia, que con la escena con la cual se encuentran las mujeres. Imaginémonos esas mujeres que estaban preparadas para amortajar el cuerpo de Cristo. Ellos no creían que iba a resucitar, los discípulos tampoco. El texto es claro, dice que habían preparado especies aromáticas. O sea, dijeron, vamos a ir al funeral de Jesús. Los funerales en ese tiempo eran largos, duraban, dependiendo de quién era la persona, tantos días y recibían ciertos honores. Entonces dice el texto del capítulo 24, verso 13, dice que dos de ellos ese mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, esto es 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles todas aquellas cosas? Lo que había acontecido desde el día jueves, cuando Jesús entró al huerto de Getsemaní, y dice que tomó a sus discípulos y le dijo, vengan conmigo a orar. Se durmieron, luego de madrugada entraron los soldados que venían, ¿cierto?, con órdenes de apresar a Cristo. Dice que venían con palos y con antorcha, entraron los levitas, los herodianos, y luego de madrugada Jesús ya fue presentado, ¿cierto?, ante el Sanedrín, y luego entre las 3 de la mañana y las 9 de ese día, Jesús ya fue sentenciado, y a las 9 de la mañana Jesús ya estaba colgando en el madero. Fue un juicio expreso. Fue un juicio a todas luces ilegítimo, porque la Biblia dice que habían personas del Sanedrín que no habían consentido en la muerte de Cristo. Uno de ellos fue José de Arimatea, que fue el que luego pidió el cuerpo a Pilato, lo bajó de la cruz y lo puso en un sepulcro nuevo. Dice que estos discípulos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. De aquí ya extraemos nosotros un gran manjar, un gran aliciente. Siempre que nosotros nos reunimos con otro cristiano, cuando tenemos un tema de conversación con nuestra fe, siempre eso va a levantar un poco o a remover en nosotros algunos conceptos que están errados. Dice la Biblia que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido durante esos 3 días anteriores. Sucedió que mientras hablaban y discutían, ahora no solamente hablaban, sino que el texto profundiza un poco más, era una conversación acalorada, discusiones. Usted puede conversar con alguien, pero ya cuando empieza a subir de tono y empieza a discutir, si alguien no pone un límite, después de la discusión vienen los golpes, ¿cierto? Eso pasa después de las discusiones. Dice que ellos hablaban entre sí y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este relato ha inspirado no solamente el canto que cantaba mi esposa, sino grandes poemas, grandes libros. Ese Jesús bondadoso que se aparece, ¿cierto?, camino a Emaús. Lo sorprendente del capítulo 24 es de que las mujeres van a la tumba, ¿cierto?, encuentran la piedra que estaba removida, no hallaron el cuerpo del Señor, dice que estaban perplejas por eso, y dice que se pararon junto a ella 2 ángeles, varones resplandecientes, y después el texto sigue diciendo que
Los ángeles les dicen, Él ha resucitado, acuérdense de lo que Él les habló. El verso sigue contando que los ángeles le hablaban con respecto al que tenía que resucitar al tercer día. Dice que ellas volvieron a sepulcro, después se devolvieron, dice, y dieron las buenas nuevas a los 11 y a todos los demás. ¿Quién eran las mujeres? María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y además con quienes ellas dieron las nuevas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y fue a su casa maravillándose de lo que había acontecido. Todo eso ocurre en la mañana. Jesús resucita y las mujeres van y esparcen la noticia. En ese interín, 2 de los discípulos van camino a Emaús. Se calcula que pueden haber caminado tipo 3 de la tarde y ya llegaron a las 6 cuando ya estaba atardeciendo, dice el texto. ¿Qué hizo Jesús durante la hora que resucita? Y ese lapso que no aparece en la Biblia, no toda la información. Dice en otro relato que cuando una mujer le ve, le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Jesús sube al cielo, ¿cierto? Luego ya regresa y empieza su aparición. Y una de las primeras apariciones es cuando va con estos discípulos camino a Emaús. Jesús mismo se acerca, dice, y caminaba con ellos. El verso 16 dice, mal los ojos de ellos, o sea, de Cleofás y su amigo, su otro discípulo, dice, estaban velados para que no le conociesen. Este versículo a nosotros ya nos empieza a dar pistas de cuál era la condición espiritual, no solamente de estos 2 discípulos, sino de los 11 y de todos los demás. No solamente los ojos de los discípulos estaban velados, todos los discípulos tenían los ojos tapados, no podían ver no solamente a Jesús, porque Jesús físicamente se les presenta, no es un espectro, no es un fantasma, no es una aparición, era un Jesús físico, real, palpable, pero dice que no lo podían conocer. Dice, sus ojos estaban velados para que no le conociesen. El apóstol Pablo extrae de esto luego sus cartas de que la única entidad que puede cegar el entendimiento, dice que es el diablo, el Dios de este mundo. Dice que él ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Sería inaudito pensar que Dios había provocado esa situación, que esto era algo de origen maligno. Jesús había resucitado, ese era un hecho real y que el diablo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque la Biblia dice que Jesús baja a los infiernos. Amén. Cuando muere, Jesús baja a los infiernos. Y ahí en el infierno, bueno, sin entrar en detalle, lo que los apóstoles intentan indagar qué es lo que ocurrió ahí, pero el diablo dice que no pudo retenerlo. Ese es el hecho de la resurrección. Se cumple la profecía donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Tanto en el aspecto físico de su cuerpo, Jesús, su cuerpo no entró en ningún momento, eso hay que entenderlo. Jesús tenía un cuerpo biológico, pero no le salió ningún gusano, nada, porque Jesús muere, lo ponen ahí tapado y no comienza ese ciclo de muerte biológica. Ahora, lo que hay que entender, que mucha gente no lo entiende, piensa que Jesús bajó en el espíritu al infierno. No, el hecho de que el cuerpo no estuviese da pie claro de que el infierno es un lugar real. No es un lugar simbólico, no, es un lugar real y Jesús baja a los infiernos. Ahora el texto es claro, dice que cuando Jesús se aparece, los discípulos no le pueden reconocer. Lo primero que Jesús les dice en el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Aquí Jesús, como siempre, nunca falla en su diagnóstico. Él sabía lo que había en el corazón de ellos y sabía que Jesús sabía lo que ellos conversaban. Es una pregunta para que ellos fuesen sinceros, no es que Jesús no sabía. Jesús sabía lo que a ellos les pasaba y da la enfermedad que ellos tenían. Dice que estaban tristes. La tristeza, estimados hermanos, muchos de nosotros no consideramos que sea así, pero en términos bíblicos es, si no tal vez la primera, es la segunda condición pecaminosa que el diablo ha utilizado siempre. Cuando una persona permite que la tristeza tome algún área de su vida, eso es lo más espantoso que le puede suceder a una persona. La tristeza seca no tan solamente nuestro estado de ánimo, sino también ahoga, ¿cierto?, la fe. El texto dice que estaban tristes. Respondiendo, el verso 18 dice, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dice, ¿eres tú
tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Forastero quiere decir que era de otra ciudad. Muchos teólogos, examinando este versículo, dicen que la apariencia de Jesús físicamente sin duda era otra, porque no era como un judío normal. Ellos pensaron que era un extranjero, ellos pensaron que era una persona distinta. Él es el único forastero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, justo cuando Jesús es sentenciado, muere, y durante esos 3 días se celebraba la famosa Pascua judía, que era lo que para un judío actualmente sigue siendo algo importante. Era el símbolo de la liberación del yugo egipcio. Es una ceremonia que para nosotros equivaldría como el Día de la Independencia. Claro. Nosotros comemos empanadas, ¿cierto? Y cada país tiene su agasajo ese día, pero para un judío es más que un agasajo. Es entender que el único que los pudo liberar de ese yugo real fue Dios. Y comen el cordero, comen el pan sin levadura, lo comen con hierbas amargas, todo tiene un simbolismo. Ese mismo día que Jesús muere, se celebra la Pascua. Se celebra hasta el día de hoy. Y estaba lleno de extranjeros, lleno de gente que venía de todas partes del mundo, no solamente judíos, sino que esta fiesta avivaba el comercio de la gente. ¿Por qué? Porque claro, los judíos estaban en su fiesta espiritual, pero había gente que se aprovechaba de esa fiesta. Y como en todo ocurre hoy en día, tú vas a un lugar de peregrinación y hay gente que no es católica y se hace la América. Yo he conocido casos de evangélicos. No voy a dar nombre porque después van a ver el video y se van a ofender, pero he conocido casos de evangélicos que van a los barques a vender estampitas y se hacen de mucha plata. Y yo le digo, pero tú, ¿qué? No, yo soy evangélico 100%, pero aquí hay que ser vivo, dice. Y van a vender estatuas, crucifijos, vírgenes. Y ese negocio siempre ha sido lucrativo, el negocio de la fe. Entonces cuando la Biblia menciona, para los judíos era normal que llegasen muchos extranjeros, muchos, como dice el texto, forasteros. Y le dice, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días, sin medios de comunicación, sin WhatsApp, sin Facebook, sin tele, sin diario, nada. Las noticias corren igual. Hoy hay mucha gente que dice, uy, no vi las noticias, no, si las cosas se van a saber igual, y más rápido incluso. El texto dice, han acontecido cosas en Jerusalén en estos días y parece que tú eres el único que no las sabe. Y Jesús, con ese humor especial que lo caracteriza, la segunda vez lo vuelve a decir. Entonces Jesús le dice, ¿qué cosas? No es que Jesús no sabía, Jesús quería que ellos sacaran de una buena vez toda esa tristeza contenida en esas conversaciones. Ellos le dijeron, y aquí sale la verdad del corazón de ellos, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese era el concepto que estos 2 discípulos tenían de Jesús. En ningún momento hablan de que él iba a ser un salvador. Lo veían, dice, como un profeta, como habían muchos en ese tiempo. De hecho, hasta el tiempo de Cristo, el último profeta más grande que había existido fue el que inauguró el ministerio de Cristo, que era Juan el Bautista. Y los profetas comenzaron más bien con Moisés, pero propiamente tal con Samuel. Samuel instituyó una casta, una escuela de profetas, y muchos profetas hubieron en Israel. Cualquier texto del Antiguo Testamento que tomemos lo vamos a topar con grandes profetas. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Elías, Eliseo, cualquiera que se nos venga a la mente, sin duda eran profetas de Dios. Amén. En hechos y en palabra. Y también habían falsos profetas por lo demás. Amén. Donde habían sentencias severas de parte de Dios contra esos tipos que se cuenteaban a la gente. Entonces, para los apóstoles, para los discípulos y para estos 2 discípulos, Cleofás y el discípulo anónimo, veían en Jesús un varón, dice, varón profeta. O sea, lo habían puesto al mismo nivel de los demás. Después dice que era Nazareno, Jesús Nazareno. Jesús tenía un lugar de residencia por el cual se había hecho famoso. Hasta el día de hoy le conocemos como Jesús de Nazaret. Dice varón profeta, poderoso en obra. Quiere decir que ellos tenían claro de que todas las obras, los hechos que él hacía, los milagros, todo lo que él hacía era algo poderoso, era sin duda algo que emanaba de él un poder, eso no lo ponían en duda. Dice poderoso en palabra, poderoso en obra y poderoso en palabra delante de Dios
y delante del pueblo. O sea, ese era el concepto que ellos tenían, pero no tenían ese concepto de Mesías. Ahora, el motivo de la tristeza de estos hombres, el verso 20 lo dice: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Es importante que entendamos esto. Lucas, una persona no judía, registra, ¿cierto?, los sucesos que acontecieron en Jerusalén en ese tiempo. ¿Quiénes llevaron a Jesús a sentencia de muerte? Lo dice, fue una sentencia de muerte. Fueron los principales sacerdotes y los gobernantes. O sea, el poder político y el poder religioso. Eso es lo que está diciendo Lucas, que hasta el día de hoy son los poderes que se han enquistado en cada nación del mundo. La gente cree que los empresarios son los que manejan las cosas, o los empresarios, los que tienen los consorcios, los holdings, o las transnacionales, no. Siempre ha sido el poder político y terrenal. De hecho, Satanás se lo hace ver a Jesús en la tentación. Le dice: te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria de los reinos del mundo no está en las riquezas. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre, y esto lo estamos viendo ahora en lo que sucede en la otra parte del mundo, la riqueza es lo que menos importa aquí. Cuando hay una situación de escándalo, de opresión, el dinero no puede salvar a nadie. Los dineros, las riquezas, todo lo que tenga que ver con los billetes o el poder del dinero no tiene ningún poder para frenar nada. El poder espantoso que está sobre este mundo es el poder religioso y el poder político. Ellos llevaron a la muerte a Cristo y ellos mismos van a llevar a la muerte, como ha sucedido a través de toda la historia, a muchos hombres. Esto va a seguir pasando. Este mismo poder político que mató y llevó a sentencia de muerte a Jesús, y este mismo poder religioso es el mismo poder religioso y político que se ha confabulado en este país y en muchos otros países para frenar la fe del Evangelio. Mucha gente hace evaluaciones con respecto a lo que está ocurriendo en este y en otras partes del mundo, pero lo ven como que el mundo tiene más libertad. En realidad, la libertad del mundo siempre la ha tenido. El que está en el pecado y que es esclavo del diablo es un siervo del diablo. Todas estas leyes que de vez en vez agitan las aguas de la sociedad no son para que ellos tengan libertad. El que ha hecho mal siempre lo ha hecho. Son leyes para restringir, ¿cierto?, entre comillas, la libertad del cristiano. Por eso el apóstol Pablo, en un texto que groseramente mucha gente lo toma, yo me he dado el tiempo a veces de ver los tedeos no solamente de ahora, sino los que han ocurrido siempre. El famoso texto del apóstol Pablo, donde dice que debemos someternos a las autoridades porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Mucha gente, este texto se ha usado en la Edad Media, en la época de la Reforma, y en mucho tiempo para que la gente cristiana se someta a la autoridad terrenal. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en 1 de Juan que el mundo entero está bajo el poder del maligno y que los poderes terrenales siempre van a confabular en contra de los que son enviados por Dios. Cuando Pablo habla de esa autoridad se refiere a la autoridad eclesiástica. Lo que Pablo después en otros términos en el libro de Hebreos dice: sometió a vuestros pastores. Ese es el mismo concepto. Y mucha gente, gran parte de las personas, sobre todo en este tiempo, se ha visto groseramente envuelta en este concepto de tomar la Biblia para llevar a la gente a someterse a los poderes terrenales. El apóstol Pedro y muchos de los apóstoles se van a levantar en el día del juicio también para darle una buena paliza a mucha gente que utilizó eso, porque si no ellos murieron en vano, ellos no se sometieron a los poderes terrenales. Pedro lo dijo en su discurso: juzgad vosotros mismos si es menester obedecer a Dios antes que a ustedes. El texto es lapidario. ¿Cómo le entregaron? Dice, los principales sacerdotes. Aquí habla de los principales sacerdotes, no habla del sacerdote que andaba limpiando las mesas, ordenando el candelabro, porque hay sacerdotes y sacerdotes. Hay líderes religiosos y líderes religiosos. Hay gente que está en los lideratos que no tienen ninguna influencia de ningún tipo, que ellos no pueden ser culpados de nada. Hay políticos como ciertos rangos que no tienen ningún peso gravitante en estas situaciones. Aquí habla de los principales sacerdotes.
y gobernantes. Ellos dictaron sentencia de muerte y lo crucificaron. El verso 21, ellos continúan, porque Jesús ya no los interrumpe, ellos continúan sacando todo lo que había en su corazón. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El concepto mesiánico de ellos era un concepto nacional. Ellos no veían a un Mesías como Jesús lo había dicho en San Juan 3:16, que venía a redimir a todo el mundo. Ellos veían en Jesús un caudillo, alguien que lo iba a liberar del yugo romano. Y ese era el concepto de la moda de ese tiempo. Era, si nosotros pudiésemos tomar esa famosa máquina del tiempo, de cual mucha gente le gusta que la tuviese a su disposición, y de repente despertáramos en la Judea de los tiempos de Cristo, nos encontraríamos con un imperio enorme, opresor. Y este imperio no solamente oprimía a la gente con respecto a esclavizarla, sino con respecto a la adoración, al culto. Pero lo más increíble, el texto lo dice que esperaban que Él fuera el que había de redimir a Israel. Antes de Cristo se habían levantado muchos vasallos, muchos caudillos. Era normal que cada cierto tiempo se levantase hombres que decían que Dios les había, entre comillas, iluminado para liberarlos. Muchos de ellos eran aplastados por las fuerzas romanas. Y los mismos judíos también los mataban. Entonces, cuando ellos vieron que pensaron, el verso lo dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ellos dijeron, pasó otro más. Uno de tantos que han venido con el cuento de que nos va a liberar. Cuando ellos escuchaban a Jesús con su discurso, cuando Jesús decía, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, ellos no lo entendían como nosotros lo entendemos hoy, libres del pecado, libres del diablo, no. Ellos escuchaban absortos a Jesús porque veían en Jesús un Mesías, un caudillo, lo veían como un tipo que era capaz de alborotar, y sin duda lo hizo. Si Jesús no hubiese tenido el discurso que tenía, nunca los principales sacerdotes y los líderes políticos lo iban a tomar en serio. A Jesús lo mataron porque Jesús decía las cosas en serio. Hay un versículo el otro día con mi esposa, cuando Jesús se manda, pero la grosería más grande, grosería no porque el término sea grosero, sino por el insulto que implica. Cuando Herodes intentó acorralar a Jesús, y Jesús dijo, id y decirle a aquella zorra. He aquí, dice, hago milagro hasta el tercer día. La zorra, que es un animal pestilente, un traicionero que se mete en las cosechas, ¿cierto? Y se roba lo que está sembrado, que se mete a los gallineros y se come, ¿cierto?, los animales pequeños. Jesús, cuando tenía que tratar con esas personas, lo hacía como espera que muchos de nosotros tratemos a la gente. Muchos cristianos van a llevar esa culpa vergonzosa de tratar a la gente de una manera diplomática, protocolar. Sin duda el protocolo y la diplomacia tienen su lugar. Eso es para los políticos, para los religiosos, pero para los que nosotros llevamos el Evangelio, el apóstol Pablo dice que debemos contender ardientemente por la fe entregada o dada una vez a los santos. Contender, que es por lo contrario a la diplomacia. Cuando nos encontramos con personas que avasallan con sus conceptos errados de la fe, nosotros no podemos actuar de manera tan pasiva. ¿Y qué es lo que han hecho muchos pastores, líderes religiosos, para no perder los pocos dientes que quedan en el choclo cuando se seca, ¿cierto? Tratan de humedecer el ambiente. Porque el choclo, mientras más seco esté, le da un golpe y se salen todos los dientes volando. Y la solución de muchos pastores ha sido humedecer el ambiente, que esté relajado, agradable. Y eso es bajar el estándar, no tan solamente de nuestra interpretación de los textos bíblicos, sino bajar el estándar del Mesías que nosotros proclamamos. Como le pasó a tus discípulos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no tenían relojes ni tenían celulares, pero en su agenda del corazón iban diciendo, aquí ya han pasado 3 días y este Jesús nos cuenteó. Jesús dijo que iba a resucitar y no ha pasado nada. Dice, ya han pasado, dice, 3 días. Ellos habían acordado, Jesús lo había dicho, al tercer día resucitaré. Y habían pasado 3 días y dijeron, se cumplió. Han pasado 3 días y aquí ya Jesús no resucitó, fuimos a reír de esto. Pero se nos olvida que Mateo 24 parte diciendo que ese mismo día las mujeres fueron a la tumba. Llevaban las especies aromáticas para amortajar el cadáver que según ellas
ya le habían empezado a salir gusanos. Según ellos dijeron, el cadáver de Jesús va a oler como todos los cadáveres huelen. Y dijeron, vamos a ir a ungirlo, vamos a preparar las especies, las especies aromáticas ya estaban preparadas, y hallaron la piedra removida. Ese es el inicio de nuestra salvación, el inicio de la fe, de que hayamos vuelto a la vida espiritualmente, es que esa piedra haya sido removida. Mucha gente cree que el hecho de que la piedra haya sido removida, la Biblia lo dice, es un paréntesis, dice que los gobernantes políticos religiosos echaron a correr el rumor de que los discípulos habían tomado el cuerpo. Me sorprende que hoy hay muchos cristianos que también crean eso. Hay muchos círculos cristianos, aunque usted no lo crea, que no creen en la resurrección de Cristo, no la creen. Creen lo mismo que estos discípulos Cleofás y su discípulo amigo anónimo, creen que Jesús fue un gran profeta, un tipo de alta estirpe espiritual. Me recuerdo años atrás, me lo paso a recordar cuando en Paraguay me gustaba mucho estudiar muchas religiones, me metía a un centro islámico, me acuerdo, centro islámico del Paraguay. El tipo que me enseñaba no hablaba un centímetro de español, hablaba inglés, así que inglés tampoco entendía mucho, así que enseñaba directamente nada. Y me recuerdo que las clases que fui, claro, el tipo oraba en dirección a la Meca, que es la ciudad sagrada de ellos, ¿cierto? Tenía todo era un imán, que es un equivalente al sacerdote islámico. Y era un tipo alto, era color super 8, y era muy imponente en su forma de hablar. Nos dio el Corán, ahí yo leí el Corán, puedo decir que es un texto que es más entretenido el Condorito, es más real el Condorito que el Corán, por eso digo todo. El tema es de que me llamó la atención un día, entré en su cuarto de oración, de su plegaria, y tenía un árbol genealógico. En la punta Alá, el Dios de ellos, que no es el mismo Dios de nosotros por lo demás. Y en la raíz del árbol estaba Mahoma, el profeta por excelencia que ellos dicen que Dios se la reveló, Mahoma. Y de cada ramita salían los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Moisés, Isaac, y de repente estaba Jesús ahí. Y yo le dije, pero Jesús para nosotros nació de la Virgen María. Lo mismo que dice la Biblia. Se le apareció el ángel Gabriel, creemos lo mismo. Fue un gran sanador, ¿no? Pero hasta ahí nomás. No es el Mesías. De hecho, y ahí me metió su tema, el profeta más grande es Mahoma. Pero también ellos hablaban de Jesús. Como muchas religiones hablan de Jesús. Muchas religiones en la India hablan de Jesús. Pero creen que Jesús fue un Jesús humano. Por ahí andan unos locos en la India que dicen que Jesús tiene descendencia. Y también en Chile ha tenido sus Cristos. Cada país ha tenido sus falsos Cristos por los demás. Siempre enfatizo eso porque el mensaje en este último tiempo, la distorsión de la personalidad de Cristo va a ser atacada como nunca antes. Como nunca antes. Ya los que atacan al Espíritu Santo están sentenciados porque la Biblia lo dice, que el que niega la obra del Espíritu Santo, la blasfema, no tiene perdón ni en esta vida ni en la vida eterna. Así que con esos locos no hay que perder tiempo. Y hay muchos locos que ya ingresaron en esa lista. En Chile hay políticos que son abiertamente blasfemos contra el Espíritu Santo, ideólogos, tipos que son entre comillas filósofos, pero en su corazón ya son tipos blasfemos y con esos tipos no se puede hablar. Ellos ya van a la paila número 666 del infierno, la más caliente. Pero hay gente que todavía tiene un poquito de esperanza de salvación. Son aquellos que tienen la distorsión, ¿cierto?, por lo demás satánica, maligna, con respecto a Cristo. Una de estas distorsiones es esa. Dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Dentro de esa línea se ve la decepción. Ellos estaban decepcionados. ¿Cuántos hermanos hay decepcionados de Cristo? Que el Señor no me responde, me voy al mundo, dice. Yo me encontré con gente así, se enojan con Dios y castigan a Dios. No, hermano, voy mal, no mismo la comunidad se sienten decepcionados. Porque entraron a la vida cristiana, a la vida evangélica, me dice Canuto, dice, porque aquí esta cuestión, había fuego, había candela, me sentía encendido, pero ha pasado el tiempo y Dios no se aparece por ningún lado. Y dice lo mismo que los discípulos. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahí borran esa parte de redimir a Israel y se ponen en ella. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a estar conmigo, que me iba a ayudar, que esto, que lo otro. Pero lo que la gente no sabía, lo que los discípulos no sabían, era que esos 3 días Jesús iba a hacer más
que lo que hizo durante el tiempo terrenal de su ministerio, bajó a los mismos infiernos, bajó al meollo, bajó a donde estaba en buen chileno la papa, donde se originaba lo que Jesús había hablado durante 3 años, es del corazón de donde salen los pleitos, la enemistad, los celos, la ira, el adulterio, todo lo malo que se aviva del mismo infierno. Jesús fue allá y dice, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es más, dice el apóstol en uno de sus textos maravillosos, que no solamente Cristo compró a la iglesia por medio de la cruz, no solamente selló nuestra salvación, también dice la Biblia que en la cruz exhibió a los principados y a las potestades, ¿cierto? Y los despojó públicamente. Y dice que el acta de decretos que nos era contraria fue puesta allí. O sea, ocurre toda una cuestión que es muy profunda de explicarla en simples palabras. Entonces no es solamente el hecho de decir yo creo que Cristo perdonó cierto mi miserable pecado en la cruz. Hay mucho tema que hay dentro de eso. El texto lo dice, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, mire cómo habla la herida que tenía. Además de eso, dicen, de todo lo que nosotros esperábamos, teníamos una esperanza tan grande en él, ya han pasado 3 días desde que esto ha sucedido. Verso 22, aunque también aquellos sabían lo de las mujeres. Aquí se conecta este versículo con el capítulo 24, verso 1. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ese mismo día en la mañana, porque los judíos contaban los días, no como nosotros, de 12 horas, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de 24 horas, no, los judíos tenían otro tipo de horario. Para ellos el sábado judío, el sábado empezaba el viernes a las 6 de la tarde, y el primer día de la semana empezaba precisamente el día domingo, y dice que ese día, el versículo 22, dice, las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, antes del día domingo, el día sábado, para nosotros, por ponerlo así, para nosotros el día, hoy día mismo, día domingo, empezó a las 12 de la noche de anoche. Para un judío empezaba a las 6 de la mañana, cuando empezaba a salir el sol. Ahí recién empezaba a correr el primer día de la semana. Dice, ellas, antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, ¿qué andaban buscando las mujeres? El cuerpo. Las mujeres buscaban el cuerpo, los discípulos buscaban el cuerpo porque nunca creyeron que Jesús iba a resucitar. Hoy día nosotros creemos en la resurrección como un hecho real, como un hecho basal, fundamental de nuestra fe, pero enfrentando la realidad de esos primeros cristianos, no hubiésemos visto sucumbido ante esa terrible situación de ver a Jesús y no encontrar su cuerpo. Esa agonía. Pongámonos en el lugar de cuánta gente hoy día le ha tocado hacer un velorio sin poder tener el cuerpo de esa persona. A mucha gente le ha pasado, sea porque el cuerpo nunca se encuentra, porque el cuerpo ha desaparecido. Ellos tenían esa agonía. Ellos no querían celebrar la resurrección de Cristo. Ellos estaban en agonía porque habían visto morir a Jesús. Vieron la sentencia, lo vieron que le dieron la tremenda paliza, lo vieron morir. Vieron que el soldado certificó la muerte. Entonces ellos simplemente querían el cuerpo de Jesús para llorarlo. Como ya no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y que dijeron que él vive. Atención, para nosotros hoy día es fácil leer los textos y asimilarlos, pero para un judío de esa época, que mujeres hayan visto ángeles, ellos dijeron, la escuchamos nomás porque a lo mejor la tensión del momento, el calor y todo eso, los estados febriles vieron que vieran visiones, pero en el fondo ellos dijeron, estas mujeres no, es la pena nomás que le hace ver esas cosas. Visión de ángeles. ¿Quiénes dijeron que él vive? Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros, ahí también va Pedro, al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vuelven al mismo punto. ¿De qué sirve que hayamos visto ángeles? ¿De qué sirve todo eso? Lo que nosotros queremos ver es el cuerpo de Cristo. Y hoy día andan muchos hermanos así. Andan buscando el cuerpo de Cristo en la iglesia. Andan buscando evidencia bíblica o histórica o extrahistórica o arqueológica, como sea, para ver si Cristo realmente existió o no, y si existió quieren buscar su cuerpo. Para muchos cristianos llevan un cristianismo sin Cristo. O sea, se han inventado un Cristo muerto y por eso están como están. Dice el texto
mas a él no le vieron. Aquí comienza Jesús a hablar nuevamente. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos, no es un signo de interrogación, sino de exclamación. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí cuando Jesús habla de insensatos, si nosotros leemos el léxico, la gramática original, es una bofetada. Lo dice con ternura, pero sin quitar la verdad. Les dice: ustedes son, es como decir, no es lo que diga, tonto, tontito. Lo trató de suavizar. Ustedes son necios, insensatos. Y el problema de la insensatez dice que provocaba que eran tardos de corazón. Tardo quiere decir lento, que procesa las cosas no al ritmo del espíritu. Y hoy día hay mucha gente que anda así, anda a ritmo de carreta. Y el espíritu anda en un Ferrari, va por allá. Sí. ¿Cuánto corre un Ferrari? Más de 300 kilómetros por hora, creo que más. Va por allá volando. Y los otros van detrás. Inventé la rueda, dice. Y se sienten contentos, ¿no? Y el espíritu va rápido, va adelante. Por eso la palabra espíritu, cuando Jesús se la explica a Nicodemo, le dice: el espíritu sopla de donde nadie sabe. Y habla de que el espíritu es el que fecunda el alma muerta de la persona y le da vida. La palabra espíritu es neuma. ¿De dónde viene la palabra neumático? ¿Qué es un neumático? Algo que gira, algo que está en movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos el Espíritu de Dios, lo primero que implica es que nosotros tenemos un movimiento, no podemos estar quietos. No nos referimos solamente a hacer cuestiones físicas, sino nuestro espíritu está inquiriendo, buscando, indagando. No hay un reposo, no puede haber un reposo. Somos, la Biblia dice, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Andamos buscando, dice, detrás del Maestro. Estamos buscando al Maestro, pero ya no lo buscamos, ¿cierto? Buscando la evidencia del cuerpo muerto, sino buscamos al Maestro resucitado. Sí. Vamos tras las pisadas de este Cristo que ha sido glorificado. ¿Qué dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús parte diciendo que ellos estaban tristes en el versículo 17. Se mostraban tristes. Pero lo que había detrás de esa tristeza era algo más profundo. Por eso cuando uno como pastor ve y analiza las situaciones que los hermanos viven, detrás de eso hay algo espiritual que muchas veces es una cadena de opresión maligna, terrible. Jesús dice que eran insensatos. Pocos pastores tratan así a sus hermanos, a sus ovejas. Antes sí, yo me recuerdo, y es cosa de leer un poco las historias para atrás, lo que se decía del púlpito y la forma que la gente tenía de ministrar. Jesús, nuestro modelo pastoral, les dice: ustedes, estos dos discípulos son insensatos y tardos de corazón. Todo esto provocaba esto, para creer. Ese es el origen. Cuando Satanás ataca a las personas, el origen es ese. El origen es de que la persona no crea lo que debe creer, sino que crea algo errado, algo erróneo. Ellos creían todo lo que Jesús había dicho, pero llegaban hasta el punto de que querer ver el cuerpo. No podían ver la resurrección. Dice, Jesús pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Por qué Jesús les dice eso? Piensen. Porque ellos decían, hablaban entre sí y discutían. Ellos no hallaban otra forma. Ellos decían, tenía que ser así. Nuestro Señor, nuestro Maestro, el que multiplicó los panes y los peces. Vivieron 3 años cosas milagrosas. Si nosotros nos sorprendemos con 4 evangelios, y Juan termina en uno de sus capítulos diciendo que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no habría lugar donde se pudiesen almacenar tantos volúmenes de escritos maravillosos. 3 años fantásticos. Todos los días, técnicamente no hubo un día que Jesús no hiciese un milagro. Curiosamente, los únicos días que Jesús no hacía milagros a veces eran los sábados, porque los fariseos y los religiosos se apoderaban del sábado y le prohibían a Jesús hacer un milagro los sábados. Pero casi todos los días de sus 3 años públicos Jesús hizo milagros. Pero por miles. Hay un texto que me apasiona mucho donde dice que Jesús terminaba pero cansado. Dice que él necesitaba irse de madrugada solo, ni siquiera con los 12. Por muy ragarones que haya sido, dice que Jesús no quería estar ni con ellos. Dice que se va solo a un lugar a orar porque dice por cuanto todos tenían plagas caídas sobre él. Era una cuestión espantosa lo que Jesús vivía. No era como nosotros lo vemos, que es un rockstar que tirando autógrafos. No, Jesús, lo primero que impelía en él era la actividad demoníaca de la gente.
Era como cuando, esta escena como cuando vamos al campo y vemos un trigal o cualquier tipo de pasto o maíz y tú lo ves limpio, pero tú entras, al pisar empiezan a salir los bichos, los saltamontes, todo tipo de insectos empieza a moverse. Eso era lo que Jesús provocó al caminar por la Galilea, por la Judea, por Decápolis, por todos los lugares. Esa actividad infestada que tenía la gente en sus corazones empezaba a manifestarse. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Dos cosas. Jesús lo primero dice que sí, era necesario que Jesús padeciera. Y esto lo vemos en Isaías 53. Isaías 53, ¿cómo ve Isaías a Jesús? Varón experto en quebranto, experimentado en dolores. Que es el Jesús que la gente no quiere ver. Jesús dice Isaías que tenía que ser un varón experto en quebrantos, experimentado en dolores, para que entrara en su gloria. Y comenzando, dice el verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto a nosotros, hermanos, nos da una clave. Jesús es el único que puede interpretar las escrituras de manera correcta. En estricto rigor siempre trato de explicar esto. Hay dos personas, o en este caso dos fuerzas, que son los mejores teólogos. Uno es el diablo. A la gente que estudia en institutos y seminarios siempre les digo eso. Tú puedes estudiar mucho, pero aquí el teólogo que la sabe es el diablo. Él sí sabe de Biblia. Y el hecho es la tentación de Cristo. Que el diablo cita textos bíblicos. Pero Jesús no es que sepa de Biblia, él puede interpretarla. Eso es lo que dice el texto. Dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les revelaba en todas las escrituras lo que de él decía. El diablo la sabe citar, pero Jesús la sabe declarar, que es distinto. Ese es el problema hoy día de muchas iglesias, que pueden hablar mucho, pueden decir mucho, pero la declaración, la revelación precisa de cómo debe ser dicho, solamente lo puede impartir el Señor. Dice, llegaron a la aldea donde iban. Tal vez caminó las 3 horas con él. Deben haber sido las 3 horas más confusas de esos discípulos. Como a veces a nosotros se nos hace una caminata espantosa, hay días del año o semanas que caminar en nuestra fe se nos hace confuso, vienen preguntas a nuestro corazón. ¿Por qué debió haber sido así? No pudo haber sido de otra manera. Dice, llegaron a la aldea donde iban, y aquí viene la broma de Jesús, porque en este relato vemos hartas bromas de Jesús. Él hizo como que iba más lejos. En fútbol se llama una malla. Iba como que iba para allá, pero hizo por la otra pierna. Dice, Jesús hizo como que iba más lejos. Verso 29. Y aquí viene lo impactante, viene lo hermoso de lo que había en el corazón de estos hombres. A pesar de la tristeza, a pesar de que eran insensatos de corazón, a pesar de que eran tardos de corazón, a pesar de que su fe estaba a punto de tambalearse, a pesar de que estaban buscando el cuerpo de Cristo, algo los hizo olfatear, algo distinto en ese hombre. Vieron que era distinto. El verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Usted sabe que es desagradable cuando te obligan a algo. Cuando te obligan a comer, cuando te obligan a quedarte en un lugar donde tú no quieres quedarte, esas cuestiones no te sientes cómodo. El texto dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Imaginémonos la escena. Pueden haberle dado muchos motivos. Mira, llevamos caminando 3 horas, vamos a llegar a la aldea, a Emaús, vamos a hacer el lavatorio de pies obligado, tus pies van a ser confortados, vamos a comer. Una caminata larga nos dio hambre. O tal vez le dijeron, vamos a seguir conversando porque este diálogo ha sido importante. Dice, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, mire, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Es como cantaba ella, quédate Señor. Eso era lo que en el fondo ellos querían. No sabían aún que Él era el Cristo, porque dice que sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Pero había algo que ya rebasaba el intelecto. Amén. Algo que rebasaba su parte intelectual, su parte de lo que sus ojos veían. Ahora, ese clamor que había en ellos, el verso 29 dice, quédate con nosotros, porque se hace tarde. ¿Tarde para qué? ¿Por qué? ¿Tarde de qué? No era de que ya estaba terminando el día. Era porque ellos habían dicho, han pasado 3 horas, 3 días.
se van a cumplir. Ahora, en una hora más, ya se pierde toda esperanza. Pero vieron en Jesús, porque Jesús dice, desde Moisés le comenzó a declarar las Escrituras. Esa es la palabra clave. Jesús apareció en el camino de Emaús no para reprenderlos porque eran taros de corazón, porque estaban tristes, era para declararles las Escrituras, que es lo que Jesús hace siempre con el creyente. Cuando el creyente empieza a sucumbir en penas, angustia, en aflicción, en tristeza, Jesús sin duda dijo, no os dejaré huérfanos, y Jesús camina al lado del creyente declarándole las Escrituras, revelando a su corazón. La palabra se abre paso en las tinieblas del corazón del creyente. Dice, mas ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Qué hace Jesús? Jesús había dicho que iba a pasar más allá. Jesús dice, entró pues a quedarse con ellos, entró a la casa de ellos. Y ahí, esa invitación que ellos le hicieron a Jesús fue más importante que el primer llamado incluso que Él les hizo. Esa invitación, esa cena que ellos tuvieron con Jesús fue más importante que haberse sentado con los 5,000, que haber visto milagros, que haber visto resurrecciones, porque ese día fue el día en que ellos realmente creyeron de corazón. Aconteció que estando con ellos, Jesús sentado a la mesa. Siempre va a ser así. El mundo, desde que es mundo, hay una mesa en el hogar para agasajar a un invitado, aunque haya sopa de pan o el mejor pernil, pero siempre alguien te invita a algo. Dice que Jesús se sentó a la mesa con ellos, y aquí Jesús es el anfitrión, no son ellos los que parten el pan. Dice, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. La escena es calcada que había ocurrido el jueves antes de que Jesús fuese sentenciado. Es la misma escena. Es la misma escena de cuando Jesús está sobre las praderas y dice que partiendo el pan, dio gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran. Es la misma escena. Jesús siempre obra de la misma manera. Dice que Jesús toma el pan y lo bendice. Cuando vemos la escena de la cena del Señor, dice que Él toma el pan y lo identifica como su cuerpo. Este es mi cuerpo. Pero ahora Jesús toma el pan de los discípulos. El pan simboliza nuestro esfuerzo. Cuando usted tiene su sueldo a fin de año, su pensión, lo que sea, a fin de mes, usted se da un gusto y participa de ese pan. La palabra pan en el hebreo, en el hebraísmo, simboliza una ración de comida. No es tal vez que era el pan literal. Puede haber sido cualquier alimento. Pan simboliza eso, una ración de alimento. Dice que Jesús tomó el pan de ellos y lo bendijo, que es lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban la bendición de Dios en esa área de su vida, en lo que lo estaba alimentando, lo estaba nutriendo. Dice, y lo bendijo, lo partió y se los dio. Y aquí viene la liberación espiritual de estos hombres. En el verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Amén. ¿De qué manera? Si retrocedieron, hay que retroceder la cinta, como se dice. Pero ¿cómo? ¿Cómo ellos, sus ojos fueron abiertos? Dice que ellos comieron un pan bendecido. Eso dice el texto. Dice que ellos tomaron un pan que Jesús partió y se los dio. Ellos comieron de ese pan, pero un pan que había sido bendecido. Eso marcó la diferencia. Cuando ellos comieron de ese pan, que era el pan de ellos, Jesús no trajo un pan entre sus ropas, no. Jesús tomó el pan de ellos, lo que es de ellos, lo partió, ¿cierto? Lo racionó. Todas estas palabras de la Biblia son sumamente importantes, detalles. Jesús dice que Él parte, no les dijo que ustedes lo ponen, Él parte, Él sabe racionar los sucesos de nuestra vida, sabe cómo almacenarlos. Dice que Jesús lo parte y le da ese pan bendecido. Cuando ellos toman el pan y lo comen, entonces dice, fueron abiertos sus ojos. Y no son solamente sus ojos espirituales, los ojos de la fe, los ojos del alma, sino también los ojos físicos. Y le conocieron, dice. Ahí se dieron cuenta
que ese hombre que se acercó junto al camino y les preguntó: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Y ellos le dicen: eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido en Jerusalén durante estos 3 días. Jesús, varón poderoso en palabra, en profeta, Jesús Nazareno, fue entregado por los principales sacerdotes y los líderes religiosos. Además de esto ya han pasado hace 3 días. ¿Qué esto ha acontecido? Y él dijo que iba a resucitar y no hemos encontrado su cuerpo. No hemos encontrado con mujeres que han dicho que han visto visión de ángeles, mas no le creyeron, dice el otro texto. Ahí dice que le conocieron. La palabra conocer en la Biblia implica intimidad. Conocieron a Cristo. Cuando uno lee ese texto, uno dice: pero estuvieron 3 años con Él, pero ahora recién le conocieron. Que es la etapa en la cual el cristiano hoy día vive. El cristiano hoy día va a ese camino de Emaús. No solamente les pasó a ellos, no fue un hecho histórico puntual, está sucediendo hoy. Hoy día muchos son Cleofás y muchos somos el discípulo anónimo que vamos en ese camino y vamos a tener esa reevangelización de Jesús. Le vamos a volver a conocer, pero no como la primera vez, sino de una manera distinta. Él se va a sentar a la mesa, ya no va a ser en un templo, no va a ser en una campaña, va a ser en la casa donde nosotros vivimos. Él va a tomar nuestro pan, lo va a bendecir, y cuando lo comamos, dice, nuestros ojos van a ser abiertos. Amén. Y dice lo más increíble: cuando sus ojos fueron abiertos y le conocieron, Él desapareció de su vista. No tuvieron oportunidad de decirle nada, como hoy día tampoco vamos a oportunidad de decirle nada. Sabemos que Él está en nuestra casa, sabemos que Él ha bendecido esto, pero aún no es el momento de encontrarnos con Él. Va a haber un momento en que lo vamos a ver y vamos a verlo cara a cara y vamos a tener la dicha de que esa comunión que se ha cortado por esta situación de este camino de Emaús, que representa el camino a la angustia, a la desesperación, el camino a la frustración. Ellos no iban avivados, no iban con la intención siquiera de volver. Ellos simplemente dijeron: aquí Jesús murió y ni siquiera fuimos al amor, ya no está ni el cuerpo, no sabemos qué pasó de él. Una decepción. El camino de Emaús representa la derrota del cristiano, donde muchos cristianos hoy van camino de Emaús. Si Jesús no hubiese intervenido, lo más probable es que estos 2 locos se hubiesen ahorcado en esa casa. Sí. Espiritualmente hubiese venido una aflicción, una agonía terrible, pero Jesús interviene. Jesús interviene en la vida de estos 2 hombres. Cuando Jesús desaparece de la vista de ellos, ellos vuelven a hablar. Es increíble lo que dice el verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Ese corazón tardío, ese corazón insensato. A pesar de que era insensato, a pesar de que era tardío para creer, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Jesús dice que Él les declaraba, pero ellos, como estaban por dentro con la puerta cerrada, ellos se daban cuenta de que Jesús intentaba abrir las escrituras en el corazón de ellos. Y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Sí ardía. Era una llamita que se empezaba a encender de nuevo. Y levantándose en la misma hora, esa porción de pan seguro los llenó de energía y de vitalidad. Era como el maná que estos locos comieron en el desierto. En el libro de los Salmos dice: pan de ángeles les di a comer. No era un maná simplemente que era como un pan árabe, no. Era una comida especial porque la Biblia dice que ellos no comieron nada más que maná y agua. Era un pan. El Salmo 68, si no me equivoco, dice pan de ángeles. Era una receta celestial. Y los nutrientes que tenía ese pan hizo de que estos locos aguantaran 20 años en el desierto. 40, pero que la Biblia dice que después Dios los mató a la mitad del camino. Y dice que los de menos de 20 pasaron y los del resto el Señor los sepultó en el desierto. El texto lo dice: 40 años estuve disgustado con esa generación. Para que Dios se enoje con alguien, 40 años debe ser, pero muy cabezón. Más de alguna vez Dios se enojó con nosotros, pero no le duró tanto el enojo. Con esos tipos eran duros, era un zapallo dentro de la cabeza. Dice que Dios se enojó con ellos. 40 años estuve disgustado con ellos. Y dice que los sepultó en el desierto. Y dejó mente joven, mente fresca, tipo renovado. Pero aún así el mal se infiltró. Porque tú ves los textos que después para entrar a Canaán igual siguieron dando problemas. Pero el maná que sustentó a estos tipos era un pan especial. Por eso cuando Jesús habla y dice: yo soy el pan que he descendido del cielo, los tipos lo quedaban mirando y dijeron: nuestros padres comieron maná en el desierto. Y yo, sí, pero murieron igual. Tuvieron resistencia física, no tuvieron otro menú.
aparte de las codornices, que es un suceso igual siempre lo veo y es tragicómico, los tipos dijeron, tenemos hambre, es tanto que lo cargo, ahí tienen codornices, que hoy día es gourmet. ¿Cuánto sale una codorniz allá en Las Condes de Vitacura? Un plato exquisito. Y dicen que cuando ellos estaban sacándose con una escarbadiente ahí las carnes, el Señor mandó el ángel de la muerte y murieron miles con la guata llena, pero murieron igual, porque el Señor, cuando ya lo sacan de las casillas, el Señor se la sabe ingeniar para apretarle el cogote a los que juegan con él. Así muchos cristianos van a morir hoy día, que están así, que han alegado en contra de Dios, han hablado mal de él. Y al Señor, ya, y tenéis casa, toma, tenéis casa, todo lo que queréis, pero después viene la guadaña. Porque el Señor, la Biblia dice que Él no dará por inocentes culpables. Amén. Muchos se están jugando con eso en este tiempo. Se están jugando con eso y están peligrando. Pero nosotros somos como los que vamos camino de Maús. El Señor viene tras nuestras pisadas. Viene escuchando lo que conversamos. Viene tasando lo que hay en el corazón. Y sabe que hay una pequeña brasita que puede ser encendida y Él sopla. Ese soplido del Espíritu, el neuma. Sí. O ruaj en hebreo, que es lo mismo, el mismo concepto, el viento misterioso. No sabemos de dónde viene, Jesús lo dijo. No somos llamados a analizar el origen del Espíritu, pero Jesús dijo, nadie sabe de dónde sopla. Pero cuando sopla, evidentemente trae ese renuevo, se enciende nuevamente ese corazón. El apóstol, los discípulos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Por eso yo siempre hago hincapié en muchos púlpitos. El plan del diablo va a ser dos cosas: distorsionar la autoridad de las Escrituras y matar a los portavoces de la Escritura. Satanás ataca por dos arcos. Va a matar a los que somos portavoces de la Escritura y también distorsionar el texto en sí, que la gente ponga dudas sobre la veracidad del texto. Pero la Biblia dice que una cosa es el texto, entonces el papel, usted le pone un fósforo y se quema, pero lo que contiene, el mensaje que trae, no puede ser alterado. Dice, cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, o sea, rectificaron su ruta. Volvieron a Jerusalén, ¿por qué? Porque Jesús les había dicho que ahí tenían que quedarse. Dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y ellos tuvieron una bendición doble. Aparte de tenerlo en la intimidad en su casa, ellos llegaron apurados a Jerusalén y estaban hablando esas cosas. Y mira lo que dice el verso 30. Mientras ellos aún hablaban, o sea, Cleofás y el discípulo, mientras ellos hablaban, le daban testimonio a los 11 y a los demás. Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús nos dijo, mira, estos dos locos los pillé en Amaús, andaban tristes, con corazón también, ¿no? Jesús dijo, paz, que es lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que esta su palabra que hemos oído en esta mañana pueda haber hablado en nuestro corazón. Vamos camino a Amaús, muchos van camino a Amaús. Amén. Donde el diablo tiene preparado un menú diabólico, satánico. Pan de amargura, pan de aflicción, de desesperación, de frustración. Pero ahí viene nuestro Señor detrás. Y Él toma ese pan y lo bendice, lo parte y nos da y nuestros ojos son abiertos. Vamos a orar al Señor. Voy a pedir al pastor Hernán que Él pueda dirigirnos en una oración por esta palabra y luego nuestra hermana Margarita tomando. Te damos gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque ello alumbra, Señor, nuestro camino, gracias porque hay puertas, Señor Dios, que se abran para ayudarnos, Señor Dios maravilloso, a comprender, a entender la forma más maravillosa de pastorear tus ovejas. Gracias por darnos, Señor, la posibilidad, oh Dios, de oír tu palabra. Ahora ayúdanos para guardarla, para mantenerla como un tesoro en un cofre. Oh Dios, para dársela, Señor Dios, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Llénanos, Dios maravilloso, y guíanos por amor del cielo. Y danos la fuerza que necesitamos. Amén. Bendice, Señor, oh Dios,
a este puñado de hermanos, de hermanas, padres, madres, hijos e hijas. Danos la sabiduría y la gracia en estos tiempos para levantarnos, Señor Dios, bajo el celo de tu Espíritu maravilloso y bajo la gloria de tu nombre, para anunciar las buenas nuevas del cielo. Por nuestro Salvador Yeshua Mashiach, quien vino a esta tierra y nos trajo la bendición de ser herederos, Señor, de esta justicia. Gracias y añade bendición a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Le damos gracias entonces a nuestro Padre por la vida del obispo Habacuc, que Dios sea bendiciendo su vida y dándole mucho más gracia para predicar su palabra. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor, ya se me olvidó, Guillermo. el pastor Guillermo, por haber llegado hoy.